Aproximadamente hace 2 años, el régimen hace pública una lista de sus principales enemigos. Nunca habían atentado contra políticos occidentales. Entonces, en mi caso, contrataron los servicios de una mafia de origen marroquí que se dedica a la droga, al tráfico de seres humanos. Y entonces, pues un sicario fue el que me disparó. Ha habido 5 detenciones, pero los 2 principales, esos están huidos en busca y captura. Yo volví a casa y cuando estaba a 30 metros de mi portal se me acercó este individuo que llevaba el casco de la moto puesto. Yo no tuve tiempo ni de verle. Entonces me habló, me dijo: hola, señor. Yo me di la vuelta y él disparó al cuello. Pero como yo hice así, me entró la bala por la mandíbula. Se había hablado dentro de los planes criminales de Hitler, Ucrania tenía que ser el gran espacio agrícola para alimentar a toda Europa, ¿no? Y Rusia consideraba a Ucrania como parte de su esfera de influencia y como parte de su imperio. Rusia necesitan conflictos exteriores, guerras contra un enemigo exterior, para justificar su opresión, su totalitarismo y para distraer a su opinión pública. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene buena intención, pero yo creo que no se han enterado de lo que tienen delante. O sea, ellos siguen actuando como si la situación fuese normal, la de hace 20 años. Y no, hay que hacer un debate sereno, abierto, objetivo, riguroso sobre la Agenda 2030, que no es el Evangelio. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Alejo Vidal Quadras, ex vicepresidente del Parlamento Europeo. Fue la primera entrevista que tuvimos la suerte de hacer en A la de 3 hace ya casi 3, incluso 4 años. Y bueno, casi 100 entrevistas después podemos volver a contar con él. Muchísimas gracias, Alejo, por habernos concedido esta entrevista. Pues es un placer para mí ver que aquella primera entrevista ha sido seguida de 100 más, lo cual demuestra que abriste un camino que ha sido largo y fructífero, o sea que te doy la enhorabuena. Muchas gracias, Alejo. ¿Y cómo estás? Estoy bien, después del atentado que sufrí, ¿no?, el 9 de noviembre del año pasado. Pues estoy recuperado, hago vida normal y bien, muchas gracias, bien. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué pasó. No sé si podrías explicarnos el porqué de ese atentado, por qué usted está amenazado de muerte, las claves del origen de lo que ocurrió. Bueno, yo cuando llego al Parlamento Europeo en 1999, soy nombrado inmediatamente vicepresidente del Parlamento, cosa que mantuve en sucesivas reelecciones a lo largo de los 15 años que estuve en el Parlamento Europeo. Y en el Parlamento Europeo, aparte de la labor legislativa ordinaria, ¿no?, hay otras muchas causas que los diputados se implican, ¿no? Y hay intergrupos que trabajan para diferentes objetivos. Pues hay un intergrupo que se llama Amigos de Israel, por decir uno, ¿no? Otro que es Amigos del Camino de Santiago. Y entonces hay un intergrupo que se llama Amigos del Irán Libre, Friends of Free Iran, ¿no? Y cuando yo llego al Parlamento, un diputado socialista, Pablo Casaca, me dice que si me gustaría incorporarme a este intergrupo, que estaba formado por 70, 80 diputados de distintos grupos, de los conservadores, del PP, socialistas, había algún verde, liberales, o sea, muy digamos, plural en este sentido, pero que se caracterizaba por apoyar políticamente a la resistencia iraní, al principal grupo
de oposición al régimen de los ayatolás, que, como sabes, es un régimen criminal, asesino, terrorista. Y yo me incorporo, ¿no? Y voy siendo cada vez más activo, apoyando al Consejo Nacional de Resistencia iraní, que preside una señora que se llama Mariam Rajavi, una mujer extraordinaria, y me hago muy visible y muy significado en este apoyo a nivel internacional. Participo en muchos actos públicos, escribo muchos manifiestos junto con otros diputados, tanto de nacionales de distintos Estados miembros como europeos. Soy un orador regular en todos los actos que organiza la Resistencia, en particular su gran reunión anual que reúne a 80 o 100.000 iraníes en el exilio, ¿no? Y al final acabo siendo una de las figuras más comprometidas y más, digamos, notorias, ¿no?, en este apoyo a un cambio de régimen en Irán. Cambiar de esta dictadura teocrática a una democracia decente, ¿no? Bueno, eso hace que yo sea objeto de la atención del régimen y me coloca entre sus enemigos públicos, ¿no? Aproximadamente hace 2 años, el régimen hace pública una lista de sancionados por el régimen, o sea, para decirlo de manera llana, una lista de sus principales enemigos fuera de Irán, ¿no? Pero y en la lista, donde hay una serie de políticos y personas de la sociedad civil de Occidente, yo estoy el primero, soy el primero de la lista. Y después ponen una lista de organizaciones. Las 2 primeras, de una fui presidente de honor muchos años, que es este intergrupo que te he dicho del Parlamento. Y la segunda todavía soy el presidente, que es un think tank con base en Bruselas, que trabaja por la democracia, la libertad, los derechos humanos en Oriente Medio y en particular en Irán, ¿no? Y las 2 organizaciones de la lista están las 2 primeras. Bueno, a partir de aquí yo, pues, bueno, me inquieto un poco, ¿no? Porque el régimen iraní ha matado a mucha gente fuera de Irán. En Irán ya ni te cuento. O sea, en Irán son decenas de miles los que ha ejecutado o asesinado, ¿no? Pero fuera de Irán son centenares, ¿no? Y, sobre todo, disidentes iraníes en el exilio, opuestos al régimen, a los que han matado en Francia, en Alemania, donde estuvieran, ¿no? Nunca, hasta hace unos años, habían atentado contra políticos occidentales. Pero esto, fruto de su desesperación, supongo, y de la tremenda oposición interna que tienen de la gente, pues esto cambia hace unos años y empiezan a intentar asesinar a políticos occidentales que les combaten políticamente. Y entonces, bueno, pues ha habido varios atentados que han sido neutralizados por los servicios de inteligencia occidentales. Por ejemplo, el FBI pudo desarticular a tiempo un atentado contra John Bolton, el que fue consejero de seguridad de Trump y embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas.
Bueno, yo no tuve la suerte de que lo desarticularan a tiempo y ellos, en su época, estos asesinatos los cometían ellos mismos. O sea, un comando de la Guardia Revolucionaria o de sus agentes del Ministerio de Inteligencia del régimen se desplazaban a Francia, Alemania, Suiza y allí cometían el asesinato. Y después volvían a Irán rápidamente, ¿no? Últimamente ya no lo hacen así, contratan mafias, o sea, no lo hacen ellos directamente. Entonces, en mi caso, contrataron los servicios de una mafia de origen marroquí que está establecida en Holanda, que se dedica a la droga, al tráfico de seres humanos. Y entonces, bueno, pues un sicario de esa mafia pues, fue el que me disparó. Por tanto, ese atentado fue organizado y financiado por el régimen iraní, que se lo encargó a esta mafia. Y en el caso de John Bolton, por ejemplo, era una mafia latinoamericana en Estados Unidos. Mi caso era una mafia europea, ¿no? El sicario y todos los que han colaborado están identificados. Ha habido 5 detenciones, pero los 2 principales, el sicario que me disparó y un marroquí que aparentemente era el coordinador, esos están huidos en busca y captura y no. ¿Y usted notó algo extraño las semanas anteriores al atentado? Yo no me di cuenta de nada. Me hicieron seguimientos durante semanas, claro, pero yo era totalmente ajeno, es decir, nunca me di cuenta de nada extraño. ¿Y podría explicar entonces exactamente lo que pasó? ¿Usted salió de...? Bueno, yo volví a casa después de andar por el Retiro y cuando estaba a 30 metros de mi portal se me acercó este individuo que llevaba el casco de la moto puesto. Yo no tuve tiempo ni de verle. Y entonces me habló, desde detrás me habló. Me dijo, hola, señor. Como hay mucha gente que me habla por la calle, pues yo me di la vuelta y esto me salvó la vida, porque al darme la vuelta, en vez de dar la vuelta a la cabeza sobre un eje vertical, incliné la cabeza. Y él disparó al cuello. Pero como yo hice así, incliné la cabeza, me entró la bala por la mandíbula y salió por la otra mandíbula. Y él no pudo repetir el disparo porque había mucha gente en la calle que, en vez de huir, se acercó a ver qué pasaba. Entonces él, cuando vio que venía gente, se fue, tenía una moto allí aparcada, una scooter, y se fugó. O sea que fue un milagro, querido Luis, un milagro. Preguntarle sobre esto. ¿Usted piensa que realmente hubo alguien que le salvó? Bueno, a ver, esto depende de cómo tú tengas fe o no tengas fe, ¿no? Es decir, porque claro, ¿por qué me salvó a mí y no salvó a otros, no? Tanta gente que ha muerto a manos de sicarios, ¿no? Pues, bueno, pues no sé, pero sería la Almudena, que era el día de la Almudena, no sé. Pero vamos, aquí estoy de milagro, ¿no? ¿Y usted qué recuerda después del disparo? Bueno, tengo recuerdos muy confusos porque perdía la conciencia a ratos, ¿no? Entonces recuerdo vagamente la ambulancia. No recuerdo, por ejemplo, que un señor se quitó la chaqueta y con su chaqueta comprimió los 2 orificios para parar la hemorragia, porque yo sangraba mucho. En el suelo había un charco de sangre enorme. No recuerdo. Después recuerdo vagamente la ambulancia y en el teléfono móvil, porque no podía hablar, claro, escribí Irán. Porque yo lo que no quería en ningún momento es que la gente pensase que tenía algo que ver con la política española, ¿no?
Y bueno, pues escribí Irán en el teléfono y se lo enseñé al personal de la ambulancia. Después llego al hospital y ya no recuerdo nada. Y me desperté 4 días después de la operación, que me reconstruyeron todo esto, las mandíbulas. Llevo varias piezas metálicas. Y me desperté y yo pensaba que era el mismo día. Había pasado 4 días intubado y sedado. Y bueno, a partir de ahí empezó un proceso de recuperación muy laborioso, muy lento, muy difícil. Tanto de recuperación física como psicológica, ¿no? Porque físicamente pues no podía hablar, no podía tragar, no podía andar y no me podía prácticamente mover. Y psicológicamente pues tuve al cabo de unos días un estado de depresión, de angustia, de ansiedad insoportable. Entonces tuve tratamiento para esto también. O sea, ha sido una recuperación muy lenta en el plano físico, en el plano mental. Y ahora, pues 7 meses después, pues hago vida normal, afortunadamente. Y cambiando... Todavía tengo alguna secuela, por ejemplo, tengo esta parte de la cara como de corcho, ¿no? Dormida, ¿no? Y bueno, pues para hablar a veces tengo alguna dificultad, pero bueno, comparado como estaba, puedo dar gracias que he tenido una recuperación muy buena. Gracias a los médicos, a mi familia, a los que me han ayudado, logopedas, rehabilitadores físicos y mi mujer, que ha sido una pieza clave, ¿no?, en mi recuperación. Y por tanto, bueno, pues ahora ya he recuperado mi actividad ordinaria, ¿no? ¿Y cree que podrá volver a hacer vida normal como la que hacía antes? Sí, ya la estoy haciendo. Sí. Y salir a la calle, etcétera, todo. Sí, bueno, lo que pasa que ahora estoy sujeto a medidas de protección muy estricta. Cambiando un poco de tema, como ha estado hablando de Irán, yo sabía que íbamos a hablar de este tema. Creo que se puede juntar con algo que nos comentó Federico Jiménez Los Santos en la entrevista que le hicimos hace un tiempo, y es que él decía que que Irán financia Hezbollah, que financia Hamas. Entonces, no sé si podría explicarnos un poco todo este tema, qué piensa de Palestina e Israel actualmente. Bueno, Irán es un país magnífico, ¿no?, con una gente estupenda, pero ha tenido la mala suerte de que nunca ha conocido una verdadera democracia, ¿no? En la antigüedad, pues allí reinaban monarcas absolutos, la antigua Persia, ¿no? Después vino el Shah, ¿no?, Pahlavi, que el padre, después el hijo, que era otra dictadura. Y después vino el Ayatollah Khomeini, que tomó el poder tras la caída del Shah en 1979, instauró una dictadura islámica, es decir, un régimen teocrático basado en la Sharia, misógino, terrorista, corrupto. Entonces, este régimen, que para que te hagas una idea, el año pasado ejecutó a 840 personas, disidentes o miembros de minorías religiosas o étnicas o pequeños delincuentes. Por ejemplo, un chico de 18 años que hace un poco de tráfico de marihuana, pero lo cuelgan, ¿no? Es un régimen atroz. Y además tiene
una red que financia con los recursos del petróleo y del gas de sucursales, ¿no?, que son Hamas en Palestina, Hezbollah en el Líbano, los Hutis en Yemen y después toda una serie de milicias diversas, chiitas, en Siria, en Irak, en Somalia. Tienen esa red de grupos terroristas que ellos financian, entrenan y organizan, ¿no? Se calcula que pueden gastar entre 15 y 20 mil millones de dólares al año en mantener esta estructura terrorista. Has de pensar que jamás son 40.000 terroristas, 40.000. Hezbollah, cerca de 100.000, con armas muy sofisticadas, cohetes, misiles, por supuesto, armas pesadas, drones. O sea, eso vale una fortuna porque a todos estos terroristas cada mes cobran su sueldo, más mantener todo el equipo y la logística. Pues eso, 15 o 20 mil millones de dólares al año que ellos utilizan para ser hegemónicos en la región y para atacar a Occidente, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué en España, por ejemplo, pues la derecha, sobre todo la derecha va a favor de Israel y la izquierda va a favor de Palestina? Bueno, porque, a ver, Israel es la única democracia que hay en Oriente Próximo y en Oriente Medio, porque ni Arabia Saudita, ni Kuwait, ni Qatar, ni Yemen, ni Omán, ni Irak, ni Siria, ni Irán, ni Líbano no son democracias, son regímenes autoritarios y algunos regímenes totalitarios, torturadores, terroristas. O sea, el cuadro en Oriente Medio y Próximo es desolador, salvo un país que sí es una democracia, que es Israel, y un país donde se respeta el pluralismo político, los derechos fundamentales, hay elecciones libres, y un país económicamente y tecnológicamente avanzado y próspero, ¿no? Entonces, bueno, pues la izquierda occidental siempre se pone a favor de aquellos que pueden debilitar el sistema occidental de vida, el orden social democrático, de libre empresa, de elecciones libres, de libertad de cultos. ¿Y por qué? Entonces, bueno, porque la izquierda es totalitaria. Entonces, el proyecto de la izquierda siempre ha sido un proyecto de imposición de un determinado modelo de sociedad que durante muchos años fue de raíz marxista. Después del fracaso de la Unión Soviética han cambiado de modelo, pero no de idea, que es el control totalitario de la sociedad. Ahora, digamos que el marxismo y el partido único y el materialismo histórico y la lucha de clases como motor de la historia han pasado a un segundo plano, porque claro, allí donde se ha ensayado ha fracasado, y donde todavía dura solo trae miseria y opresión, ¿no? Pensemos en Cuba o en Corea del Norte o Venezuela, ¿no? Entonces, como esto ha fracasado, han adoptado un nuevo enfoque, que es minorías reivindicativas muy agresivas. Minorías étnicas, minorías
basadas en la ideología de género o en la orientación sexual. Es decir, dividir a la sociedad en minorías reivindicativas muy agresivas que aspiran a destruir el orden establecido. Y la izquierda, pues, las utiliza para su objetivo, que es sustituir el modelo de libertad, de sociedad abierta, democrática, de libertad económica, de libertad de opinión, de expresión, de creencias, por un modelo totalitario de control de la sociedad. Y, bueno, pues esta es la situación. Entonces, todo lo que sirva para debilitar o incluso destruir el orden social democrático, la civilización occidental, les vale. Por ejemplo, en España, separatismos catalán y vasco, ¿no?, que aspiran a destruir la nación española como nación matriz y espacio de nuestros derechos, de nuestras libertades. Pues fíjate cómo la izquierda apoya a los separatistas catalanes y vascos, incluso a los herederos de ETA, para destruir el orden social. O sea, la izquierda siempre está con los malos. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, un homosexual va a Irán o a alguna o con Hamas o Palestina, etcétera? Bueno, en estos países la homosexualidad es un delito y en algunos de ellos se castiga con la muerte. Por ejemplo, en Irán. En Irán, la práctica homosexual, inmediatamente la persona en cuestión es detenida, encarcelada, torturada y muchas veces colgada de una grúa en la calle para que la gente lo vea, ¿no? O sea que ahí hay una cierta contradicción de la izquierda, que siempre son amigos de regímenes que en teoría debieran rechazar, ¿no? Y usted, como es vicepresidente del Parlamento Europeo, también, ¿qué piensa que puede ocurrir con Ucrania, Rusia, OTAN? ¿Podría llegar la OTAN a tener un conflicto con Rusia? Esta guerra es un conflicto que va más allá de su propio espacio geográfico, ¿no? Es decir, tiene un contenido ideológico, ¿no? Rusia, después de la caída del comunismo, de la Unión Soviética, no se transformó en una democracia, sino que ha derivado en un régimen autocrático que elimina a sus enemigos y que truca las elecciones. Y Rusia está controlada por una oligocracia que a su vez está en manos de un autócrata, ¿no?, que es Putin, Vladimir Putin, ¿no? O sea, no es una democracia. Entonces, Putin, como este tipo de regímenes, Irán hace lo mismo, necesitan conflictos exteriores, guerras contra un enemigo exterior, para justificar su opresión, su totalitarismo, y para distraer a su opinión pública, ¿no? Entonces, también hay motivos económicos, ¿no? Porque Ucrania para Rusia siempre fue parte de su imperio, ¿no? Ucrania es un país muy rico en el sector primario, por ejemplo, y en el industrial también, pero como sector primario tiene una riqueza extraordinaria, como le pasa a Argentina, por ejemplo, ¿no? Se había hablado de Ucrania como el granero de Europa. De hecho,
dentro de los planes criminales de Hitler, Ucrania tenía que ser el gran espacio agrícola para alimentar a toda Europa, ¿no? Entonces, claro, Ucrania es un país muy grande, potencialmente muy rico, con una población eslava, mayoritariamente cristiana ortodoxa, y Rusia, desde tiempo inmemorial, desde la Edad Media, consideraba a Ucrania como parte de su esfera de influencia y como parte de su imperio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en época de la Unión Soviética, Ucrania era una de las repúblicas soviéticas, ¿no? Como Georgia, como Rusia, como Kazajstán, como yo, no sé. Entonces, cuando cae la Unión Soviética, Ucrania, como otros muchos países de la Unión Soviética, declara su independencia y se transforma en un Estado independiente. Y entonces inmediatamente empieza una pugna entre Rusia y, vamos a decir, Occidente, porque Ucrania forme parte de su esfera de influencia, ¿no? Entonces hay una parte de los ucranianos que quieren ser miembros de la OTAN y de la Unión Europea. Y otra parte de ucranianos que lo que quieren es seguir formando parte del área, digamos, cultural, política y económica rusa. Ucrania tiene una parte en el este que es rusófona y más próxima a Rusia. Y tiene una parte más occidental donde, bueno, entonces esto crea unos conflictos internos en Ucrania. Hay que decir que Ucrania era un país muy corrupto también, ¿eh? O sea, no es que fuera un paraíso de democracia y honradez. O sea, era un país donde había oligarcas, había corrupción y tal. Y, bueno, pues hay un momento en que el pueblo ucraniano sale a la calle porque quiere formar parte de la Unión Europea. Y entonces hay un conflicto abierto en las calles y el presidente de la época, que era prorruso, tiene que huir a Rusia. Y entonces Ucrania emprende un camino de incorporación a Occidente, ¿no? Y Putin no lo tolera. Primero invade Crimea. Crimea formaba parte de Ucrania. Una cosa rara, porque Crimea nunca había formado parte de Ucrania. Formaba parte de Rusia. Pero en época de Nikita Khrushchev, como presidente de la Unión Soviética y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, él era ucraniano. Y entonces incorpora Crimea a Ucrania. Pero bueno, fue una cosa un poco artificial, ¿no? Porque Crimea era rusa siempre, ¿no? Bueno, primero invade Crimea y a continuación amenaza. La verdad es que Ucrania no se lo toma en serio, Occidente tampoco. Y te lo digo porque, a ver, imaginemos que hace 10 años, cuando Putin invade Ucrania y empieza a amenazar seriamente a Ucrania y arma y financia a las milicias separatistas del Donbass, y hay una guerra interna en Ucrania, una guerra civil, donde Putin actúa por ejército interpuesto, que son estos separatistas del Donbass. Guerra que dura muchos años y con muchos muertos, pero que estaba allí como medio oculta, ¿no? Pero vamos, era una guerra muy cruel, ¿eh?
Si en ese momento la OTAN, a petición de Ucrania, mete 10 divisiones dentro de Ucrania y dice, no, es que Ucrania nos ha invitado a hacer unas maniobras, por ejemplo, ¿no? Y mete 10.000 hombres o 30.000 hombres, más equipo, ¿no?, dentro de Ucrania, Putin no se hubiera atrevido a entrar, ¿no? Pero claro, la OTAN es muy cauta y solo hace que protestar verbalmente y tal y cual. Y Putin, que como todas las fieras huele la debilidad de la presa, ¿no?, dice, uy, yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana porque estos europeos, él nos tiene por gente débil, sin nervio moral, degenerados, ¿no? O sea, y él pues se considera el líder de un pueblo guerrero, viril, ¿no? Y entonces pues dice, yo esto lo conquisto en 15 días. Y sin aviso previo, ¡bum!, entra, pero se encuentra con una cosa que él no contaba, porque su plan era tomar Kiev, matar a Zelensky o hacerlo prisionero, poner un presidente títere y tener a Ucrania como un satélite, ¿no? Ese era el plan, ¿no?, contando con los ucranianos prorrusos, ¿no? Pero se encuentra, para su sorpresa, que Ucrania resiste y que el ejército ucraniano, mucho más pequeño que el ruso, aguanta, no puede tomar Kiev. Y la guerra se estabiliza y empieza a llegar una ayuda masiva, financiera y material, de Estados Unidos y de Europa. Y claro, ya llevamos de guerra, imagínate el tiempo que llevamos. Y ahora se ha transformado en una guerra de desgaste. ¿Esta guerra la puede ganar Ucrania? Difícilmente, porque en el último extremo, Putin podría utilizar armas nucleares tácticas, ¿no? ¿La puede ganar Rusia? Difícilmente, porque para Estados Unidos y para Europa, el que Rusia ganara esta guerra y se apoderara de Ucrania representaría de cara al futuro una situación de amenaza y de debilidad que no podemos consentir. Por tanto, mi predicción es que al final, después de muchos muertos y mucho sufrimiento, habrá algún tipo de acuerdo. Algún tipo de acuerdo. Sí. No me atrevo a concretar cómo, pero bueno, pues por supuesto hay aspectos territoriales donde quizá una parte de Ucrania pase a Rusia, aspectos económicos, cuáles serán las compensaciones de guerra que pueda recibir Ucrania, el estatus futuro de Ucrania, si será un país neutral, si será un país incorporado a Occidente. No me atrevo a prefigurar cómo sería ese acuerdo, pero lo que sí veo bastante claro es que ni Ucrania ni Rusia van a poder ganar y al final habrá algún tipo de componenda. Esto es lo que yo creo. Y entre medias, la OTAN y Rusia... Bueno, entre medias lo que harán es que Estados Unidos y la OTAN seguirán ayudando a Ucrania y la guerra se estancará, ¿no? Y después hay cambios, por ejemplo, Biden autorizaba que se empleen armas americanas en manos de los ucranianos para atacar a Rusia en su interior, cosa que antes no consentía. Pero un misil de alcance intermedio, no sé, 400 kilómetros de alcance o 500, puede bombardear
depósitos de municiones, de combustible, aeropuertos en Rusia, ¿no? Eso sería un cambio cualitativo. Naturalmente Rusia tomaría represalias. O sea, es una situación muy peligrosa, muy inestable, con una probabilidad pequeña, pero no cero, de que se extienda a toda Europa. Pero en fin, esperemos que prevalezca la sensatez y el instinto de conservación, ¿no? Y viajando a España, ¿cómo ve España? No sé si ve que España va a la deriva o no, o ¿cómo ve España usted? Si España, dices. Va a la deriva. Bueno, ese es el título de mi último libro. Por eso lo sabes. No, España va totalmente a la deriva. Es decir, España se está transformando de una democracia constitucional, una monarquía parlamentaria, en una especie de autocracia totalitaria donde se vulnera el Estado de Derecho, donde el gobierno utiliza técnicas que no son democráticas, como el abuso del decreto ley, o se alía con aquellos que quieren destruir la nación para gobernar. Es decir, se está liquidando el legado de la transición. En la transición se construyó un Estado nuevo, ¿no? No una nueva nación, porque España tiene muchos siglos de existencia, pero sí un Estado nuevo, ¿no? Estado que territorialmente, administrativamente, jurídicamente, pues era completamente distinto al Estado franquista, ¿no? Era una democracia totalmente homologable a las democracias occidentales. Entramos en la OTAN, entramos en la Unión Europea. Y Sánchez está destruyendo este legado, ¿no? Es decir, no respeta la independencia de los órganos constitucionales, se apodera del Tribunal Constitucional, nombra un fiscal general que es una marioneta suya, pone a un hombre suyo al frente del Centro de Investigaciones Sociológicas, falseando todas las encuestas, divide a España en dos, dice que hay un muro, intenta que la oposición no tenga ningún papel, toma medidas de política exterior muy trascendentes, tema Marruecos, tema Palestina, sin consultar a nadie, pero a nadie es ni a sus socios de gobierno, ni al rey, ni al parlamento, ¿no? Se comporta como un autócrata. Aparte de eso, bueno, pues hay casos como el caso Koldo o el caso de la esposa de Sánchez que demuestran que además es un régimen corrupto, ¿no? La estancia de Delcy, la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas con las famosas maletas. O sea, es un régimen que está evolucionando, se está degradando. Nuestro régimen constitucional, democrático, se está degradando en manos de Sánchez a una autocracia incompatible con la Constitución vigente, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa en las elecciones europeas del próximo domingo, pero es una situación muy inquietante y muy alarmante. ¿Y Vox y el Partido Popular, cómo los ve? ¿Cómo ve a Vox y al Partido Popular? Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene buena intención, pero no es consciente de la gravedad de la situación. Yo creo que no se han enterado de lo que tienen delante. O sea, ellos siguen actuando como si la situación fuese normal, la de hace 20 años. Y no. Entonces, no han tomado conciencia de lo extremo de la situación.
Entonces, claro, no son lo suficientemente contundentes, valientes, para enfrentarse a un enemigo mortal, porque el proyecto de Sánchez es la destrucción de España como nación, ¿no? Entonces, claro, el PP sigue, bueno, pues en ese limbo de creer que el sistema funciona. No, el sistema ya no funciona porque Sánchez lo ha trucado, lo ha envenenado. Entonces, el PP debería, en su discurso, en su lenguaje, en sus acciones parlamentarias, políticas, deber actuar de acuerdo con la gravedad de la situación. Y sigue un poco en esa, en fin, ensoñación de que el sistema funciona como antes, y no, las cosas han cambiado de manera radical, ¿no? Hombre, espero que tarde o temprano se dé cuenta y actúe en consecuencia. ¿Y Vox cómo lo ve? Bueno, Vox es un partido que es un partido conservador. Por supuesto, es un partido democrático. Vox nunca ha hecho nada en contra de la Constitución, contra la democracia, ni ha actuado con violencia, para nada, como han hecho los separatistas catalanes o el propio Sánchez, ¿no? Que no respeta el Estado de Derecho. O sea, Vox siempre se ha ajustado a la ley y a la Constitución. Lo que pasa que, bueno, tiene un programa político que choca con lo políticamente correcto, ¿no? En temas de inmigración, pero vamos, quiero decir que esa demonización que ha hecho el PSOE de Vox con la aquiescencia del PP es totalmente injusta y forma parte de las mentiras del sanchismo, ¿no? Lo que pasa es que Vox es un partido que por su naturaleza tiene un suelo y un techo, ¿no? Es decir, Vox es un partido nacionalista español, tradicional, conservador, católico, algo euroescéptico, digamos, eurorealista, y ese planteamiento tiene en España un suelo de 2-3 millones de votantes que nunca votarán al PP porque les parece flojo, les parece ambiguo, les parece débil, ¿no? Y ese suelo lo tiene, ¿no? Esos son 25 diputados, 30. Y en momentos de especial inquietud por parte de la población o de abusos manifiestos y descarados de la izquierda, puede llegar, como llegó a 50 y tantos diputados, ¿no? Entonces, Vox está ahí para quedarse. Y yo creo que para ser un día mayoritario debería tener una estrategia de comunicación y de imagen, no de cambio de sus postulados básicos, pero de comunicación, de imagen, que, digamos, impidiera su caricaturización, su demonización por parte de la izquierda, ¿no? Esto lo ha hecho, por ejemplo, el partido de Le Pen en Francia, ¿no? Que parece ser que va a ganar las próximas europeas, ¿no? Lo ha hecho el partido de Wilders en Holanda, que ganó las últimas generales. Lo hizo el partido Libertad y Justicia en Polonia, que gobernó una serie de años en Polonia. Lo ha hecho el partido Fidesz de Orbán en Hungría, que gobierna con mayoría absoluta. Y Vox debería replantear
no sus postulados básicos, sus convicciones, que son tan legítimas como las demás, pero sí debiera adoptar una estrategia de comunicación, de imagen, una estética, un lenguaje que le permitiera salir de ese gueto donde la izquierda muy hábilmente lo ha recluido, ¿no? Pero bueno, esto es algo que sus dirigentes tienen que entender y actuar también en consecuencia, pero naturalmente estas son mis opiniones, a lo largo de mis muchos años de vida pública, lo digo con mucha modestia, ¿verdad? Pero mis opiniones y mis predicciones se han cumplido todas. Todas. Y he sido acusado de catastrofista, de exagerado, de extremista. Todo lo que he dicho, por ejemplo, yo ya dije hace 30 años o 35 años que lo de Cataluña acabaría en una declaración o un intento de declaración de independencia. Ha pasado. Entonces, a veces me siento un poco decepcionado porque las cosas que digo, que recomiendo, que opino, no son escuchadas por los partidos de centro derecha, de derecha. Y la verdad es que no parece que les vaya muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues no pierdo la esperanza, yo sigo opinando y sigo recomendando, pero ojalá algún día me hagan caso, ¿no? Por ejemplo, ha surgido ahora como tema de campaña si el PP estaría dispuesto a hacer una moción de censura con Vox y con Puigdemont, lo cual es un disparate, eso es imposible. ¿Cómo va el PP a aceptar colaborar con un prófugo de la justicia, con un delincuente? Bueno, pues el PP, en su política de comunicación, esto no es que haya dicho que va a hacer esto, pero lo ha dejado un poco confuso. Inmediatamente la izquierda ha saltado, ya tenemos todos los titulares, Feijóo dispuesto a aliarse con... Pues, entonces, son muy torpes y los que les aconsejamos bien no nos escuchan. ¿Y por qué el Partido Popular no ha quedado, por ejemplo, con Milei, con Eduardo Verástegui, con Giorgia Meloni, con Víctor Orbán, con todas estas personalidades? Porque ahora hablábamos de predicciones. Yo también le quería preguntar si piensa que el péndulo está volviendo o no. Bueno, sí. Son dos preguntas, Alejo. Vamos a ver, hay una serie de factores que están provocando que el centro de gravedad del espectro político europeo se corra hacia la derecha. Hay políticas europeas de inmigración, de sector primario, de la agricultura, de la energía, industriales, que están provocando la irritación de amplios sectores de la sociedad europea. Solo hay que ver cómo están los agricultores y los ganaderos, que están desatados, ¿no? Después la Unión Europea, la Comisión, se mete en cosas que no tendría que meterse. Por ejemplo, el modelo de familia. Eso es algo que los tratados no le dan a la Unión como competencia. Entonces, claro, el modelo de familia de Dinamarca no tiene nada que ver con el de Polonia o el de Hungría. Entonces, si la Unión, la Comisión, quiere imponer una determinada moral, un determinado concepto de familia, un determinado modelo de educación, o quiere imponer la ideología de género,
se va a encontrar que hay países donde esto va a hacer aflorar un rechazo a la Unión Europea. Entonces la Unión tiene que garantizar el mercado único, y tiene que es lo que crea prosperidad y riqueza, tiene que hacer de la Unión un actor poderoso, económico, estratégico en el contexto global. Y tiene que traer el éxito a los europeos interactuando con otras potencias del globo desde una posición de influencia, de fuerza y de seriedad y responsabilidad. Pero no se ha de meter en la cosa gay y en el modelo de familia y en lo trans. Eso, cada Estado que haga lo que considere. Porque si tú quieres introducir una ley que haga que una niña de 14 años se pueda bloquear hormonalmente o incluso aplicarse cirugía sin asistencia psicológica médica, o si tiene más de 16, sin autorización de su familia, eso, para Sumar, para el sanchismo, para Podemos, es una cosa estupenda. Pero para millones de españoles y para una mayoría de polacos o de checos o de húngaros, es un disparate. Entonces, si la Comisión quiere imponer eso en toda Europa, puede cargarse la Unión Europea, ¿me entiendes? Y después hay políticas que no son realistas. ¿Cómo puedes decir, a partir del año 35 no se van a fabricar coches con motores de combustión? Pero vamos a ver, eso lo decidirá el mercado, ¿no? Y lo decidirán las empresas. Porque, ¿cuántos puntos de recarga eléctrica hay en España para coches? Poquísimos. De aquí al año 35 tendremos suficientes. Entonces, hay políticas de tipo intervencionista que son contrarias al espíritu europeo de libre empresa, de libertad económica, ¿no? Después, si tú les impones a los agricultores europeos, estos fertilizantes no se pueden usar, vale, y compras masivamente productos de Marruecos, de Egipto o de Latinoamérica, donde utilizan los fertilizantes que les da la gana, ¿eso qué sentido tiene? Entonces, claro, si al pobre agricultor de Valencia el kilo de naranjas se lo pagan a 30 céntimos porque el marroquí tiene ese precio y no le cubre los costes, pues ¿qué hace? Coge el tractor y sale a la carretera, ¿no? Entonces la Unión Europea tiene una serie de cuestiones que ha de revisar. Por ejemplo, la política de defensa. Tal como está el mundo, tener 26 o 27 ejércitos distintos que no son interoperables y que además en algunos países son muy pequeños. O sea, España, por ejemplo, tiene unos militares profesionales de carrera y suboficiales que son una gente estupenda, ejemplar, patriota, bien preparados, o sea, admirables. Pero claro, si no tienen medios, si tienen un presupuesto raquítico, si no tienen los instrumentos tecnológicos adecuados, pues claro, si viene un enemigo exterior y nos ataca, bueno, pues morirán heroicamente, pero entonces España, por ejemplo, debería destinar a la defensa como mínimo, pero mínimo, 2% del PIB, no. Dicen que sí, que lo harán, pero no. Entonces, hay cuestiones que la Unión Europea, con su lentitud, con su burocracia, con su división de los Estados miembros, pues no afronta. Y hay otras donde la Comisión
se mete donde no debe meterse. Todo esto hay que revisarlo. Y en estas elecciones europeas, que ahora cuando estamos haciendo esta entrevista faltan pocos días, se verá que ese descontento de los electorados de los distintos Estados miembros va a provocar, todas las encuestas lo dicen, que el centro de gravedad del Parlamento Europeo se desplace a la derecha y que el grupo de conservadores y reformistas puede ser el segundo o el tercer grupo de la Cámara. ¿Y qué piensa de la Agenda 2030? Bueno, a ver, la Agenda 2030 es el fruto de un planteamiento abstracto, ideológico y sesgado de una determinada minoría política intelectual que, aplicado estrictamente, nos traerá la ruina, vamos, demográfica, económica, política, social. Es decir, es un modelo de orden mundial que quiere imponer unas élites minoritarias para servir a sus intereses, pero que no responden al interés de la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Pero como nuestros políticos, solo hay que ver a todos con el arco iris aquí, ¿no? En la solapita. No entienden de qué va, ni lo han estudiado a fondo, ni hablan por boca de ganso, pues tenemos este problema. Y los que se oponen son negacionistas, fascistas, ¿no? Hay que hacer un debate sereno, abierto, objetivo, riguroso, sobre la Agenda 2030, que no es el Evangelio. O sea, parece que si no aceptas la Agenda 2030 eres un hereje peligroso. En este mundo, si creemos en la libertad, todo ha de ser discutible, opinable, sujeto al escrutinio público, con argumentos, con datos. Y la Agenda 2030 es una especie de Biblia progre que nos quieren meter a capón sin que nadie la pueda discutir. Porque el que pone alguna objeción inmediatamente es condenado al ostracismo y calificado con los peores insultos, ¿no? Entonces, así es imposible. Y volviendo a Vox y al Partido Popular, ¿qué le parece las medidas internacionales, las alianzas internacionales que están haciendo? Bueno, pues tiene sus alianzas internacionales legítimas, como las tiene cualquier partido, ¿no? Es decir, no sé, yo creo que es mucho mejor y más presentable ser aliado de Giorgia Meloni que de Nicolás Maduro, vamos, o sea, no tengo ninguna duda. Yendo ya hacia temas también más profundos y personales, quería preguntarle, una vez, bueno, usted ya es, ya toda la sabiduría que transmite, todo lo que ha vivido, ha sido vicepresidente del Parlamento Europeo, entre tantas otras cosas, me gustaría preguntarle qué o a quién debería agradecerle todo este recorrido. Obviamente ha sido gracias a usted, pero... ¿Agradecer mi recorrido? Sí, o sea, ¿quién ha sido la persona o las personas que le ayudaron? Si pudiese agradecer a alguien, ¿a quién lo haría? Bueno, a ver, yo en la política he tenido muchos más disgustos que satisfacciones. Y como le decía hace un momento, el tiempo siempre me ha dado la razón. Y esto es muy decepcionante, ¿no? Y doloroso, pero bueno, es así. Personas a las que yo pueda estar agradecido. Bueno, pues hay muchas. Es decir,
muchas personas que a lo largo de mi trayectoria pública me han apoyado, me han respaldado, me han sido leales. Muchas. Sería una lista interminable. Si usted me dice, usted ha tenido un patrón, usted ha tenido un protector, como por ejemplo, por poner un ejemplo, Angela Merkel tuvo a Helmut Kohl, ¿no? O sea, la pregunta era más... Por poner un ejemplo, o Aznar pues tuvo a Fraga, ¿no? Que le hizo presidente del PP. O sea, usted ha tenido un padrino, ¿no? Claro. Usted ha tenido un padrino que fue el que a usted le lanzó. No, francamente no. Usted ha tenido a lo largo de su vida pública personas que le han ayudado, le han respaldado, le han dado su lealtad, su amistad, incluso se han sacrificado por usted, sí. ¿Quiénes? Hombre, es que sería una lista muy larga, ¿no? Pero sin duda las ha habido y mi agradecimiento hacia ellas siempre perdurará. ¿Y la lealtad es lo más importante o cómo es un buen político para ti, Alejo? ¿Un buen político? Sí. Bueno, es una fórmula conocida, ¿no? Un buen político ha de ser una persona con un sólido bagaje cultural y profesional. Ha de ser una persona con experiencia en la vida, es decir, no puede ser producto de una partitocracia en la que entra con 18 años y ya no sale. Eso nunca puede ser un buen político. Un buen político debe ser una persona con un sólido bagaje cultural, con fuertes convicciones morales, con honradez, con inteligencia, tanto estratégica como táctica, con patriotismo, dispuesto siempre a anteponer el interés general de la nación a su interés personal o de partido. Tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser elocuente, saberse expresar con claridad y con capacidad de convencer a las personas. Tiene que ser accesible, o sea, de ser una persona simpática, que guste a la gente. Si eres un si eso, no, la gente no te vota, ¿no? Entonces, tiene que tener una personalidad atractiva, que a la gente le caiga bien. Y en los momentos de dificultad, de crisis, tiene que poseer el suficiente vigor moral, intelectual, personal, para afrontar las crisis sin arrugarse. Y tiene que saber tomar decisiones y tiene que saber asumir riesgos. Ese es el perfil de un buen político. Pues ya para terminar, ¿qué Y consejos? si se habla bien inglés, mejor. Bueno, totalmente. ¿Ahora tendrán que hablar bien chino o no? ¿O ¿Cómo? tendrán que hablar bien chino o el inglés seguirá siendo... Bueno, digo el inglés porque hoy día es la lengua franca donde vayas, si cualquier foro, cualquier reunión internacional de alto nivel, pues es la lengua franca. Si dentro de un siglo será el chino, no lo sé, pero vamos, por ahora es el inglés. Por tanto, un jefe de gobierno, un ministro, que no hable inglés bien, pues tiene un hándicap, ¿no? No digo que sea inhabilitante, lo he dicho un poco en broma, ¿no? Pues ya para terminar, ¿qué consejos le darías a toda la gente joven y no tan joven? Jóvenes de espíritu también hay muchísimas personas, pues que escuchen esta entrevista. Bueno, hay mucha gente joven que se acerca a mí y me pide consejo, me pide opinión, porque me dicen que sienten vocación política y que yo, bueno, me piden mi perspectiva, mi consejo. Yo les digo siempre lo mismo. Mira, primero, fórmate bien, en lo que a ti te guste.
O sea, no digo necesariamente que tenga que ser una carrera universitaria, puede ser otra cosa, pero adquiere una buena formación. Demuestra que sabes hacer algo de manera competente y eficaz. Primer punto, formación. Segundo punto, experiencia. No te metas en política hasta haber demostrado que en la vida eres capaz de hacer algo que valga la pena. Una empresa, una carrera académica, profesional, no sé, poner un taller de reparación de coches que sea un éxito. O sea, lo que sea. Demuestra que en la vida eres capaz de hacer algo que valga la pena y que demuestre que te puedes valer por ti mismo, que no dependes de la política para comer. ¿Vale? Es decir, yo me incorporé a la política con 43 años, ya era catedrático y había hecho muchas cosas en la vida, ya tenía 2 hijos y conocía la realidad de la sociedad. Si a los 16 años, 18, te metes en las juventudes del partido y ya no sales de ahí, es imposible que seas un buen gobernante porque no conoces la realidad de la vida, ¿no? Entonces, este es mi consejo. Formarse, demostrar que eres capaz de hacer algo en la vida para no depender de otros, es capaz de depender de ti mismo. Y si entonces, con 40 años, 45, 38, sientes vocación política y te lo ofrecen, a mí me vinieron a buscar, yo no dije, quiero, no, yo, oye, puedes estar en esta lista electoral porque nos gustaría que esto. Dije, bueno, vale. O sea, entonces sí, pues si tienes vocación, pero siempre les digo, ten un plan B. O sea, si la política te falla, que puedas volver a la sociedad, a la vida civil, en buenas condiciones. No dependas de la política para vivir. Si dependes de la política para vivir, estás condenado a ir en contra de tus convicciones, a hacer la pelota al jefe, incluso a veces a cometer indignidades. Por tanto, siempre guárdate una salida para tú volver a la vida normal o civil sin problemas. O sea que estos son mis consejos. Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Alejo Vidal Cuadras, por habernos concedido otra entrevista. Gracias a vosotros. A la de 3.